Ok. Muy buen día a todos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Vamos a la clase número 3 de neoplasias, chicos. ¿Sí? Sé que no está siendo fácil, ni para ustedes, no crean que para mí también está siendo fácil, ¿sí? Pero vamos a ir haciendo un esfuerzo, inclusive ya les llamé hoy para una videoconferencia a las 3 de la tarde, ¿sí? Si consigo hacer con todos los grupos, muchísimo mejor, y si no vamos a ir haciendo grupo por grupo, ¿ok? Chicos, cuando hablamos de neoplasias, ¿sí? Estuvimos hablando desde la primera clase, hablamos de nomenclatura, hablamos de neoplasias benignas, de neoplasias malignas, y para eso tenemos que tener en cuenta la velocidad de crecimiento, porque voy a tener distintos factores que van a afectar esta velocidad de crecimiento. Eso me va a dar un pronóstico clínico, inclusive una mayor respuesta terapéutica en algunas neoplasias que otras. ¿Cómo voy a entender la velocidad de crecimiento? Bueno, miren, más o menos como un cálculo, voy a tener que un tumor así pequeño de 10 milímetros de diámetro necesita sufrir aproximadamente 30 ciclos, es decir, 30 duplicaciones, ¿sí? Para que pese aproximadamente 1 gramo. Es decir, de 10 milímetros pasa a pesar aproximadamente 1 gramo. Básicamente es lo mínimo detectable. Ahora, dijimos 30 duplicaciones de 10 milímetros a 1 gramo. Imagínense que en 10 duplicaciones más, es decir, 10 veces nada más, necesito sufrir 30 al inicio, solamente 30 duplicaciones nada más, 10 duplicaciones nada más, yo voy a necesitar para que pese aproximadamente 1 kilo. Es decir, yo necesito 30 duplicaciones de 10 milímetros a 1 gramo, y solamente de 1 gramo a 1 kilo necesito solamente más 10 duplicaciones. Entonces, cuando yo detecto el tumor, cuando yo detecto clínicamente el tumor, él ya hizo muchísimos ciclos. Ya está avanzado. Y justamente ese es el problema con los cánceres, sobre todo porque yo necesito justamente es el diagnóstico precoz. Cuando hablo de estas velocidades de crecimiento, voy a tener 3 grandes factores que van a afectar esta velocidad del crecimiento. El primer factor va a ser el tiempo de duplicación de las células tumorales. ¿Cuánto van duplicándose estas células tumorales? ¿Cuál es la fracción, la parte de las células del tumor que están sufriendo esa duplicación, que es lo que yo le llamo el fondo común replicativo, y la velocidad en la cual se eliminan las células? Es decir, si yo tengo muchas células duplicándose, pero tengo muchas células muriendo, el tumor va a crecer bien lento. Ahora, si yo tengo muchísimas células multiplicándose y muy pocas muriendo, el tumor va a crecer mucho más rápido. Es lo que yo le llamo recambio celular. El recambio celular, es decir, cuando el tumor crece rápidamente, pero se elimina rápidamente, va a tener un gran recambio celular. Entonces, la célula que estaba hoy, mañana ya no está, pero se duplicó varias veces y luego murió. Entonces, va a crecer más lentamente. Diferente de las que mueren poca, entonces las propias células, ¿sí?, están creciendo mucho más rápidamente, más característicos de los malignos. Todas estas características me van a venir sobre todo por las estirpes celulares y por las células madres cancerosas. Estas células van a ser, como el tumor va ahí
completamente descontrolada esa duplicación celular, va a hacer que varios cánceres básicamente sean inmortales, justamente por la capacidad proliferativa ilimitada que va a tener. Entonces, muy común que esta capacidad proliferativa ilimitada sean propiedades, características de las células madre. Células madre, entonces, que no va a permitir esta duplicación excesiva, no va a permitir que yo tenga un tratamiento correcto, ¿sí? Yo no consigo matar a estas células madre, entonces genera, ¿sí?, un éxito bastante limitado de todos estos tratamientos. Ahora, dijimos entonces que normalmente los tumores crecen lentamente, no invaden tanto los tejidos circundantes, diferente de los que crecen muy rápidamente, que empiezan a invadir los tejidos circundantes. Entonces reparen, tumor que crece como masa expansiva cohesiva, es decir, todo junto, no se expanden, no salen del lugar de origen, no invaden los tejidos cercanos, no infiltran, ni tampoco metastizan, es decir, no agarran la corriente sanguínea para llegar a otro lugar y diseminarse. Entonces, estos tumores van a ser los llamados tumores benignos, que muy comúnmente, como dijimos ya en la primera clase de neoplasias, están rodeados de una cápsula fibrosa. Dijimos que los bordes eran netos, reparen, masas expansivas cohesivas. Dijimos que yo consigo delimitar precisamente dónde termina el tumor y dónde inicia el tejido sano. Dijimos que no infiltran, no invaden, no metastizan. Por eso le llamamos tumores benignos. Diferente de los cánceres. Cánceres o tumores malignos, dijimos que sus bordes eran irregulares. Dijimos que invadían, infiltraban y destruían el tejido que estaba a su alrededor, el tejido circundante. Inclusive yo podía encontrar focos de necrosis en este tumor. Y muchas veces pueden agarrar, entrar en el sistema, tanto linfático o sanguíneo, y diseminarse a distancia. Es lo que le llamamos la famosa metástasis. Tumores malignos están poco delimitados del tejido normal y no hay un plano de separación. Tumores malignos son bien invasivos, es decir, no respetan el epitelio, no respetan la submucosa, no respetan la muscular, van invadiendo las distintas capas del tejido y normalmente yo no consigo retirarlos quirúrgicamente. El benigno, como yo delimito perfectamente, tranquilamente yo consigo retirarlo. En el caso de que yo intente retirar un maligno, si es que lo voy a hacer, necesito crear un margen de seguridad. Es decir, el tumor termina acá, yo voy a retirar hasta acá, justamente para no comprometer estos márgenes. Como les decía, les voy a llamar metástasis a la característica, ¿sí?, la diseminación a distancia de estos tumores, y va a ser bien característica de los tumores malignos. Reparen, el tejido empieza a invadir todos los tejidos sin respetar las capas. Cuando esto es la invasión local, reparen que puede llegar a los distintos, en el mismo órgano puede llegar a las distintas capas, y reparen, puede llegar hasta a un vaso, sea sanguíneo, sea linfático, y puede diseminarse a distancia en cualquier otro órgano por esas vías. Es lo que le llamamos
metástasis. La metástasis van a ser los implantes tumorales sin continuidad con el tumor primario, sin dudas bien características del tumor benigno, y esta metástasis va a ser cuando las células ganan o un vaso sanguíneo, un vaso linfático, y se van hasta otro órgano para iniciar la diseminación. Reparen, tumor maligno ganó un vaso sanguíneo y empezó a diseminarse dentro del vaso sanguíneo, va a irse hasta otro órgano y iniciar un nuevo ciclo. Ahora, estas vías de diseminación van a ser 3 las famosas. La primera es llamada por continuidad. Es muy común que también se la conozca como la siembra de cavidades o superficies corporales. Normalmente, por ejemplo, cualquier órgano intraperitoneal está rodeado por el peritoneo, por ejemplo, por una de las cavidades. Entonces, esta superficie es muy común, ¿sí? Muy común que cualquier órgano que esté con una célula cancerígena invada por continuidad y haga una siembra de la cavidad, es decir, empiece a crecer en ese peritoneo, es lo que le llamamos los implantes peritoneales. También la segunda vía, la primera era por continuidad, la segunda vía va a ser la vía linfática. Es cuando estas células, ¿sí?, ingresan a los vasos linfáticos y anatómicamente, a través de los vasos linfáticos, infiltran los ganglios y van directamente a otros órganos. Recordando con un pequeño detalle, no es más común que los carcinomas utilicen esta vía. Los sarcomas también pueden, pero es más común que los carcinomas utilicen la vía linfática. Entonces, reparen, necesito tener un detalle anatómico importantísimo en estos lugares. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, un cáncer allá en la mama, cáncer mamario, ¿sí?, y es más común que este tumor se localice en el cuadrante superexterno, es más común que drene hacia los ganglios axilares. Así como también voy a tener distintos ganglios que van a venir drenando de algunos órganos. Normalmente, como les decía, ¿sí?, el de mama hacia la región axilar, y todo esto va a seguir las rutas naturales del drenaje linfático. Por ejemplo, es muy común, uno de los más famosos va a ser el ganglio de Virchow. El ganglio de Virchow es un ganglio que aparece en la región supraclavicular izquierda. Supraclavicular izquierda es lo que le llamamos ganglio centinela. El ganglio linfático centinela es el primer ganglio de un órgano a ser infiltrado por el tumor primario. Entonces, ganglio de Virchow, por ejemplo, es un ganglio llamado centinela. Antiguamente era centinela, hoy en día ya se le retiró esa denominación, pero antiguamente era llamado centinela para el cáncer de estómago. ¿Cómo así, profesor? ¿Estómago? ¿Supraclavicular izquierdo? Sí, chicos, porque si recuerdan anatómicamente, el estómago va a drenar hacia la región del conducto torácico. Conducto torácico atraviesa el diafragma por el hiato aórtico y viene a desembocar ¿dónde? En la confluencia yugulo-subclavia izquierda, en este lugar. Entonces, es muy común que la diseminación, antiguamente era muy común, hoy en día ya con los nuevos métodos,
con las nuevas imágenes, con el nuevo rastreo para el cáncer, yo consigo detectar antes el cáncer de que aparezca el ganglio de Virchow, gracias a Dios. Pero antiguamente era considerado el ganglio centinela del estómago. Acá. Entendemos básicamente por la ruta natural del estómago. Reparen, tenemos otros ganglios centinelas, sí, claro que sí. Primeros ganglios afectados por la diseminación linfática. Entonces, primera vía de diseminación por continuidad, siembra de cavidades. Segunda vía linfática, agarra el flujo linfático y llega a los ganglios. Tercera, la diseminación hemática a través del flujo sanguíneo. Flujo sanguíneo, entonces, que podemos dividir en arterial y venoso. En este caso, voy a tener que esta vía va a ser más común de los sarcomas. La linfática era más común de los carcinomas, ¿sí? La hemática es más común de los sarcomas. No es regla, dijimos que es más común. Y en este caso es más fácil que en esta vía penetre por las venas. ¿Por qué? Porque las arterias tienen más capas en sus láminas, en sus paredes, ¿sí? Entonces voy a tener que va a ser más común, más fácil de penetrar las venas. Preparen acá, también voy a tener ciertos órganos que prefieren diseminarse, algunos órganos, justamente por esta vía. Por ejemplo, intestino. Es muy común, ¿sí?, que por el sistema porta hepático, por la vena porta, llegue primeramente al hígado, justamente por la vía hemática. Dijimos, primer órgano afectado. Tranquilo, entonces, clase de neoplasias 3, una clase bastante más corta. Aprovechen y, como les dije, hoy tenemos nuestra